Bueno, mi duda es, bueno, Javier dijo que en la presentación que podías diagnosticarlo solo con los síntomas, pero según yo tienes que hacerle a todos los laboratorios. Esa es una duda. La otra es, ¿cuándo puedes, más bien, cómo saber si ya transfundir? La siguiente es, sí se puede usar metilprednisolona y, bueno, decía que se podía usar metilprednisolona e inmunoglobulina, pero ¿cuándo? ¿Ya es en etapas como tardías? Ok, para la primera pregunta, lo que se comentó fue que inicialmente el diagnóstico es clínico, porque tienes que basarte en pacientes que, digamos, estás en una comunidad como Aquismón, donde no tienes acceso a PCR, a ELISA, pero sí a una biometría hemática y a tu pericia clínica. Entonces tienes que determinar que un paciente te puede presentar con fiebre de 3 días de evolución, 38,5, 39 grados, dolor retroocular, cefalea de predominio frontal, y que te presenta un rash cutáneo. Vives en una zona cálida que es zona endémica, entonces piensas dentro de los primeros diagnósticos, puedes pensar en dengue. Pides una biometría hemática para tratar de corroborar el diagnóstico, pero el diagnóstico en ese caso es principalmente clínico. En ciudades ya más grandes o donde puedes tener un recurso, tienes que utilizar otras pruebas que son la determinación de IgM, la detección positiva de IgG en caso de que haya sido un caso ya de tiempo, el antígeno NS1 o la PCR. Pero inicialmente el diagnóstico tienes que pensarlo clínicamente o tienes que orientarte, tener una impresión diagnóstica por la clínica del paciente. El tratamiento con inmunoglobulinas y esteroides está para los pacientes del grupo C. Como lo comenté hace ratito, no me quise meter tanto en el tratamiento especializado porque sí toma más tiempo y sí es más largo, debe ser individualizado, pero sí es un poquito más complicado. Yo comentaría quedarnos primero con la terapia de reposición hídrica para que lo valore un segundo especialista. ¿Cuál fue la otra pregunta, Fabi? Creo que nada más era esa, lo de metilprednisolona y la transfusión. Y pues la transfusión sería de plasma, pero dependiendo, los niveles de plaquetas para poder transfundir tienen que ser menores a 20, 30 mil. Si el estado clínico no está, digamos, no ves datos de que presente sangrado, las plaquetas se mantienen en ese nivel, hay que estarlo vigilando y evitar que genere movimientos bruscos que puedan generar un sangrado, porque son difíciles de controlar. Doctor, por ejemplo, ahí a mí me sigue quedando la duda. Es que, por ejemplo, en mi servicio yo tuve un brote de dengue. Entonces, sí me decían que tenía que tomarle la muestra a uno de cada 4 pacientes que fueran con síntomas. Y bueno, igual Javier ahorita dice que no, que solo con los síntomas y con VH, pero por ejemplo, pues en nuestro servicio no tenemos nada de VH ni nada de eso, ¿no? Pues les empiezas nada más con paracetamol e hidratación, ¿no? Pero entonces, más que nada por epidemia, ¿no? Porque supone que tienes que notificar para que vayan a que alrededor de las casas hagan todo lo de la fumigación, ¿no? Entonces, ahí me queda la duda, se supone que se tiene que notificar a todos, ¿no? Sí, miren, voy a contestar ahorita estas preguntas y estas preguntas que se generaron y ya si hubiera otras preguntas más, ahorita nos volvamos a intervenir, ¿no? Miren, en primer lugar,
quiero aclarar que la zona endémica de dengue es ya San Luis Potosí. Ya hay casos autóctonos en donde se ha encontrado que el único factor de riesgo es el mosquito que anda circulando por la ciudad capital de San Luis Potosí y la zona conurbana. De modo que ahorita el criterio para poder pensar en dengue es que el paciente tenga fiebre, dolor retroocular, mialgias y artralgias. Si se dan cuenta, son síntomas inespecíficos. Son síntomas que se pueden confundir con coronavirus, son síntomas que se pueden confundir con Zika, se pueden confundir con chikungunya, se pueden confundir con influenza y se pueden confundir con cualquier otra entidad. Pero entonces lo importante es el antecedente que el paciente haya estado expuesto a la picadura de los mosquitos. Muy complicado también, porque si yo les pido que ahorita los 18 que estamos conectados, que levanten la mano los que ya han sido alimento de los mosquitos en las últimas 2 o 3 semanas, muy probablemente la mitad de ustedes ya han sido víctimas de ellos, ¿no? Hemos sido víctimas de ellos, ¿no? De modo que es bien complicado aseverar que con ese antecedente o el paciente pudiera eventualmente ser factor de riesgo. Sin embargo, lo característico de eso es las mialgias y las artralgias. En algunos lugares a la enfermedad le llaman la quebrahuesos, y precisamente por eso, porque el paciente se postra y no puede ni caminar, ¿verdad? Nada con que es que creo que me duele porque creo que te amanecí cansado. No, eso no es dengue. Eso puede ser flojero, puede ser otra enfermedad, pero no es dengue, ¿verdad? El dengue de verdad agota al paciente y lo tumba a la cama. El diagnóstico es clínico, es correcto. Nosotros nos podemos apoyar en el laboratorio para poder hacer el diagnóstico con anticuerpos o con antígeno. El antígeno lamentablemente no está como parte del cuadro de insumos básicos para el diagnóstico, solo los anticuerpos. Recordar, por favor, que todos los anticuerpos empiezan a producirse en promedio de 2 a 3 semanas después de la exposición. De modo que muy frecuentemente el paciente puede llegar con ustedes, tiene dengue, pero los anticuerpos son negativos. De modo que en ese escenario habrá que repetir la prueba dentro de 4 semanas después de que toman esa prueba para confirmar que efectivamente el cuadro fue de dengue. Si todavía hay insumos para hacerlo, porque lamentablemente los insumos están agotando por el coronavirus y tenemos el miedo de que pudiera no haber insumos para esas otras enfermedades, que yo espero que eso solamente sea una conjetura, que no se haga una realidad. Recordar que todos los pacientes que lleguen con dengue hemorrágico van a ser la excepción. Lo frecuente es el dengue que se va a curar solo, ¿va? Con médico, sin médico, a pesar del médico, se va a curar solo el paciente. ¿Cuál va a ser nuestra participación ahí? Nuestra participación ahí va a ser vigilar los datos de complicaciones. Los datos de complicaciones pueden ser muy raros. En algunas series se describen que el 2% de los pacientes se van a complicar. Otros dicen que menos. Otros dicen que las zonas endémicas en la cual ya ha habido exposición a otros denguevirus, como es el caso de San Luis Potosí, donde estuvo circulando el denguevirus tipo 3, y posteriormente ocurre la comunicación, la transmisión por el denguevirus, está circulando el denguevirus tipo 2, como es el caso ahora. Entonces, esa secuencia de 3-2 o de 1-2 o de 4-2 es un factor de riesgo para tener dengue hemorrágico, pero es un factor de riesgo. Es decir, en ese escenario el paciente tiene que haber tenido un dengue previamente, un cuadro de dengue previo, habitualmente más de 6 meses antes de que se presente con ustedes. Y generalmente cuando tiene esa otra condición de dengue, nuevamente es cuando tiene un factor de riesgo para que pueda desarrollar el dengue hemorrágico. No significa que un paciente que llegue por primera vez con el cuadro clínico no pueda tenerlo, porque muchas de las veces el dengue pudo haber sido asintomático en la primera infección y llegar en ese momento con una segunda o tercera infección y llegar con el dengue sintomático y que pudiera transformarse en hemorrágico. La probabilidad de que el dengue se transforme en hemorrágico habitualmente aparece a partir de los 5 a 7 días después de la forma clásica. Es decir, los primeros días el paciente va a estar bien, los primeros 4 o 5 días el paciente va a estar muy bien, incluso ya dejó de tener fiebre, ya tiene un poquito de menos cefalea, ya tiene menos dolor retroocular, ya tiene menos mialgias y artralgias, y de forma súbita al día 5, 6 o 7 empieza nuevamente con fiebre, nuevamente con cefalea, nuevamente con otros datos. Esos son datos de alarma. Esos son datos que nos pueden orientar a que pudiera ser una forma hemorrágica. En ese escenario decirle, si eso pasa, venga por favor urgencias, para yo buscar otros signos que me sugieran que el paciente pudiera traer el dengue hemorrágico, ¿va? Son datos de extravasación los que yo voy a buscar. Datos de descompensación hemodinámica. Voy a buscar datos que sugieran que el paciente pueda traer la complicación. ¿Cuál va a ser el primer dato que yo voy a encontrar? El signo del torniquete.
Al momento de tomar la presión arterial, yo voy a revisar primero bien dónde está cómo está el brazo y le voy a tomar la presión arterial. Una vez que yo tenga la presión arterial, voy a hacer el signo del torniquete. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar la presión arterial media, voy a dejar insuflado el manguillo durante 5 minutos y voy a contar el número de petequias que aparecen en 2 centímetros cuadrados. Si estas son más de 25, el paciente tiene signo del torniquete positivo. No es exclusivo de dengue y tampoco es específico al 100% de dengue. Es decir, el paciente con dengue hemorrágico puede traer torniquete negativo y tiene dengue hemorrágico. Y el paciente puede tener prueba de torniquete positivo y no traer dengue hemorrágico. Pero es un dato clínico que sugiere. El otro dato clínico, ya mencionamos, es la hipotensión. El otro dato clínico es cuando empezamos a ver extravasación sanguínea, con datos de hemorragia subconjuntival, dolor abdominal que sugiere la extravasación, edema palpebral o edema de las extremidades que no estaba presente unos días antes en su primera visita. Esos son los datos que me sugieren que el paciente pudiera complicarse. Y en ese escenario entonces es cuando tenemos que referirlo de forma inmediata al segundo nivel. Que el segundo nivel se haga cargo de ellos. ¿Pero qué creen? Que ustedes están en San Pedro de los Ajuaros y en San Pedro de los Ajuaros el hospital más próximo está a 12 horas. Entonces les toca manejarlos a ustedes, ¿verdad? Ahí lo importante es mantener la presión de perfusión. ¿Y de qué depende la presión de perfusión? De la presión arterial media. Si ustedes con 1 litro de solución Harman o solución salina al 0.9% logran restablecer la presión arterial, ya no necesita que vuelvan a repetir ese 5 a 7 por kilo por hora hasta que se hinche el paciente, no. Con eso puede ser suficiente una vez que ustedes mantengan la presión de perfusión. ¿Cómo lo van a medir? 2 indicadores. Primero, la presión arterial media, que va a ser por arriba de 60 milímetros de mercurio. Y segundo, que va a mantener diuresis el paciente. De modo que si el paciente no puede orinar o no, o ustedes quieren ser más obsesivos en medir cada hora la diuresis, plántanle una sonda urinaria y así van a evaluar al paciente que tiene buena perfusión. El tratamiento es con sintomáticos. No existe ningún antiviral específico contra dengue. Los esteroides no sirven en estas etapas. Los esteroides en todas las etapas que hemos visto hasta el momento, bueno, que hemos recapitulado hasta el momento, van a provocar que la viremia se prolongue. Está bien demostrado que en todas las enfermedades virales, llámele dengue virus, llámele coronavirus, llámele influenza, llámele gripe común, llámele como quieran llamar el virus, hepatitis B, el virus que quieran llamarle, con el esteroide lo único que vamos a lograr es incrementar el tiempo de viremia. De modo que si yo podía haber tenido una viremia de 7 días, gracias al esteroide la viremia se puede prolongar 14 o 21 días, ¿verdad? Ya hemos visto allí en el Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social pacientes que ya tienen 3 semanas virémicos porque les aplicaron esteroides. De modo que por favor piénsensela 2, 3, 5 o 10 veces antes de prescribir esteroides en el paciente que llega en estas condiciones, ¿verdad? El esteroide se va a evaluar en el paciente que está grave, en la terapia intensiva. No va a ser decisión de ustedes el esteroide, va a ser decisión del intensivista. De modo que, por favor, abstengámonos de sugerirle al paciente que use esteroides en este escenario, ¿verdad? Y es bien importante que quede claro que son los síntomas y signos clínicos que sugieren extravasación, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿qué va a ser más grave? Un dolor de cabeza intenso que refiere el paciente con una escala visual análoga 100 de 10, porque luego ya llegó un paciente que dijo que sí, que le dolía 100, que si mi escala llegaba a 10, la escala de la paciente era de 100 y que ella tenía 100 de 10 de dolor de cabeza, ¿verdad? Que tenía más de 10 veces el dolor que yo podía percibir. Bueno, pues es posible que sí, ¿verdad? Pero si eso tiene, o si tiene signos de irritación peritoneal, creo que están de acuerdo conmigo que el signo de irritación peritoneal habla más de gravedad que el dolor de cabeza 1000 de 10, ¿verdad? Porque es un síntoma subjetivo. En cambio, el dolor abdominal con irritación peritoneal es un síntoma objetivo, ¿verdad? El primer caso que vimos de dengue hemorrágico en el hospital. Les platico esto para que vean la importancia de la exploración física correcta, ¿va? Al revisar la paciente me la habían mandado de Ciudad Valles bien intencionadamente porque le habían encontrado prueba del torniquete positivo y de repente la veo y trae hemorragias subconjuntivales, ¿verdad? Y yo le pido a la intensivista que la pase a la terapia intensiva. Llega la intensivista, ve a la paciente y dice, pues mire doctor, nada más porque usted me lo dice porque lo respeto. Si no, yo no la pasaba porque yo encuentro muy estable a la paciente, ¿verdad? 6 horas después, antes justamente de entregar su turno, la paciente estaba chocada y la paciente ya estaba a más de 1000 por hora con líquidos porque ya tenía las manifestaciones hemorrágicas evidentes. Sin embargo,
Es importante que le hagan más caso a estos síntomas de extravasación que al mismo prueba de torniquete, ¿verdad? Las plaquetas pueden estar bajas anormalmente desde el inicio, ¿verdad? El hematócrito también puede estar bajo o alto desde el inicio, de modo que eso está bien, es de apoyo, no significa que esté en contra de eso. Si están en el Hospital General de Zona número 1, donde tienen hasta tomografía y procalcitonina y anticuerpos NS y todo lo que tienen, qué bonito, ¿no? Qué padre. Deseo que su práctica de medicina familiar sea ahí. Pero si están en San Pedro de los Ajuaros, donde no tienen nada y que el próximo hospital en San Miguel Arcángel está como a 12 horas, entonces sí el paciente depende de ustedes, ¿verdad? Y es en ese escenario en el que yo quisiera que quedara bien claro los datos clínicos del paciente y que enfaticemos que el paciente, la mayor parte de las veces, en un 90 y tantos % de los casos, el manejo es con sintomáticos, ¿verdad? Con médico, sin médico, a pesar del médico, con la uña de gato, la flor de la candela, las guirnaldas de oliva, el cocimiento de diamantes con cannabis de la buena, va a ser lo mismo. O sin tratamiento, el resultado va a ser el mismo. El paciente se va a aliviar solo. A los a los 7 días el paciente va a mejorar muy bien, ¿verdad? Algunos pacientes ya cuando la enfermedad se está despidiendo, aparece un exantema maculopapular generalizado, que muchas veces puede ser un eritema, una eritrodermia asquerosa, horrible. Y en ese escenario sí hay que hospitalizarla para vigilar la eritrodermia, que no vaya a producir colapso circulatorio, ¿verdad? Y cuando eso ocurre habitualmente 2 o 3 días después, el paciente ya va a estar muy bien y se va a reintegrar a sus actividades normales. Y es como si ustedes ya quitaran el switch de la enfermedad y pusieran el switch de la enfermedad de un día para otro y el paciente va a estar muy bien y ya se va a poder ir a trabajar. Habitualmente a los 7 días el paciente ya está en sus actividades cotidianas, ¿verdad? ¿Qué nos toca hacer a nosotros como médicos familiares? Vigilar los datos de alarma. Vigilar cuando el paciente pueda tener datos de extravasación y es el momento de mandarlo a la unidad de referencia. Si está con hipoperfusión porque está hipotenso, porque no está orinando, colguémosle entonces ahora sí a 1000 por hora, ¿verdad? 1000 mililitros en promedio para que le pase a chorro y que le corran al hospital para que lo revisen y ahí tomen la decisión del siguiente paso, ¿va? Si ustedes son los encargados de urgencias de la unidad de medicina familiar de referencia de esa otra subunidad, pues entonces sí, empiecen el tratamiento, inicien rehidratación, que va a ser lo más importante. No necesita transfusión de plaquetas. Así tenga 2000 o 3000 plaquetas, lo que necesita es reposo y esperar a que las plaquetas se recuperen solas, porque muchas de las veces ya está demostrado que si yo le transfundo plaquetas, el paciente puede tener reacciones de anticuerpos u otros problemas, porque las plaquetas sabemos que tienen un efecto fugaz, ¿verdad? En algunos casos muy excepcionales sí utilizamos plaquetas, pero créanme lo que es casi la excepción, ¿verdad? Del manejo del dengue hemorrágico. El paciente con dengue hemorrágico se mueve de hipoperfusión, ¿eh? Y eso es lo que sí podemos evitar nosotros con el manejo de líquidos y electrolitos, ¿verdad? Y desde luego, vigilando las manifestaciones graves en el hospital, ¿sí? Pues no estoy, espero que con eso hayan contestado las preguntas que se hicieron. Y si hubiera alguna duda, por favor, es el momento de hacerla. Yo, doctor. Ay. Sí, mire, habitualmente la periodicidad para hacer las plaquetas, algunos dicen que no, que cada 2 o 3 días, que cada 24 horas el paciente está mal. Realmente cuando el paciente tiene síntomas clínicos de que pueda estar, de que es un dengue clásico, ni biometría hemática necesita. Si ustedes quieren, la pueden hacer, no hay problema, ¿va? Pueden hacer una biometría hemática para que se den cuenta cuáles son los niveles de plaquetas basales. Sin embargo, si yo sospecho que el paciente trae síntomas clínicos que sugieren enfermedad complicada, ¿cuál va a ser la enfermedad complicada? La cefalea que vuelve después de una fase de meseta, la fiebre que se presenta después de que ya ha desaparecido, la persistencia de los síntomas clínicos, la prueba del torniquete, la hipoperfusión tisular. ¿Cómo voy a ver la hipoperfusión además de que no orine y porque tiene presión de arterial media baja? Pues también porque el paciente tiene un llenado capilar lento, ¿va? Es el momento entonces de pedirle el hematócrito. Si está normal y tiene datos clínicos de dengue complicado, le hago más caso a los clínicos, a los datos clínicos, más que al hematócrito, ¿verdad? Claro que el hematócrito, igual que todos los estudios de laboratorio, no se nos olviden, se les llaman estudios paraclínicos, están al lado de los criterios clínicos, ¿verdad? En ese escenario, una vez que esté hospitalizado, es probable que cada 24 horas vamos a tener que pedir al paciente el hematócrito para ver en qué momento tenemos un dato más, además de los clínicos, del que el paciente puede estar complicándose, ¿sí?
Para servirle. Yo, doctor, tenía otra duda. Algo que estaba comentando usted y que sí se me hace súper importante fue lo de esta situación en la que estamos con el coronavirus y con el dengue. Estaba leyendo un artículo donde mencionaban que hasta el 25% de los pacientes que tenían dengue, pues tenían síntomas que son respiratorios, ya sea por el escozor faríngeo, ya sea la rinorrea, asociado a los demás síntomas que hay. Obviamente, pues sabemos que no tenemos la prueba rápida del antígeno NS1, ni vamos a tomar la biometría hemática a todos y así, ¿no? Y como en el contexto del coronavirus, en los pacientes que tienen síntomas que son leves, por así decirlo, de igual manera les damos un tratamiento sintomático, el aislamiento y todo. A mí lo que me genera un poquito de preocupación es, suponiendo en el caso de los pacientes que se les toma, o sea, porque ahorita pues, todo lo piensan COVID, ¿no? Se les toma la prueba y los mantienen en aislamiento, mínimo dura unos 7 días en salir el resultado porque están sobresaturados. Pero la preocupación que me genera es precisamente en los pacientes que pueden caer en el grupo de riesgo para hacer un cuadro que sea severo de dengue, que no tienen este tiempo de valoración, porque inclusive nos ha pasado a nosotros que no nos revaloran cuando estamos bajo sospecha de COVID, no nos quieren ver o no nos quieren dar el seguimiento como tal, porque pues existe pues el estigma, ¿no? Hay mucho miedo por parte de los servidores de salud, que es entendible también. Entonces, quería preguntar si bajo este contexto hay algún protocolo de telemedicina o cómo se podría monitorizar a esos pacientes que pueden caer en este grupo de riesgo, porque son estos 7 días que no se sabe nada, ni de, o sea, pues nada, del paciente, ni de resultado de prueba de COVID, ni pues nada, como tal. Mire, doctora, espero que usted no haya leído el Apocalipsis porque me da la impresión de que los conoce de cabo a rabo. Usted sabe que en el Apocalipsis hay 4 jinetes, ¿verdad? Y que en ese momento ya están liberados 2. Y que el otro está latente y que está por llegar el 4º jinete apocalíptico, ¿verdad? Sí, doctora, tiene mucha razón y es una pregunta muy interesante. ¿A qué me refiero a eso? Ustedes se han dado cuenta que en Guadalajara ya describieron la coinfección del dengue con coronavirus y que le han llamado el COVID-dengue, ¿verdad? Una mexicanada que está por definirse si efectivamente eran 2 enfermedades virales a la vez o era una en donde era un portador asintomático que pudo haber jamás desarrollado la sintomatología clínica de coronavirus, pero que el dengue sí le afectó y entonces eso hizo que además de la colonización que traía en la nariz del coronavirus, también traía en la sangre el dengue virus, ¿verdad? Eso no lo sabemos, pero es posible que sí. Pero también podemos encontrar eso. Y luego, ¿por qué no dijo de la influenza? ¿Por qué no nos trepó ahora sí en puerca pinta diciendo que la influenza nos iba a dar más problema además de coronavirus y de dengue, ¿verdad? Pues es el 4º jinete, doctora. El otro es la tuberculosis que ahí está esperando nada más la forma en la dar zarpazos mortales, ¿verdad? Entonces, mire, ¿qué vamos a hacer en el escenario del dengue? Habitualmente dengue es una enfermedad febril sistémica, que quede claro, ¿ah? Y como febril sistémica, las manifestaciones casi siempre son sistémicas. No se limitan a alguna área en específica del paciente, la sintomatología clínica. En cambio, con coronavirus, en el 90 o 95% de los casos son síntomas respiratorios también. Es decir, el paciente tiene dolor faríngeo, tiene rinorrea, tiene hiperemia, tiene la tos, tiene datos que sugieren afección del sistema respiratorio. En cambio, con dengue virus es excepcional que el paciente tenga afección respiratoria, ¿sí? La diarrea es más frecuente en coronavirus que con dengue. Entonces, si el paciente tiene además diarrea, sugiere que pudiera ser coronavirus más que dengue virus. Sin embargo, no significa que estoy diciendo que la diarrea forme parte del coronavirus. No, al contrario. En el escenario de dengue virus siempre uno tiene que pensar que no tiene también datos de diarrea porque puede ser una manifestación de la enfermedad. Pero sobre todo los síntomas respiratorios, ¿verdad? Ahora, que si usted me dice que ya tengo yo el dengue virus y a la influenza, y la influenza también me da esas manifestaciones, pues entonces sí, estamos también con posibilidades de que podamos confundir el dengue virus con influenza, y en el escenario también aplica lo que les he mencionado. Coronavirus, al igual que influenza, son virus respiratorios predominantemente. Aunque son sistémicos, sus síntomas predominantes son respiratorios, ¿verdad? Igual va a pasar con estas coinfecciones, ¿verdad? Y en el dengue virus son manifestaciones sistémicas, ¿verdad?
Cuando yo les digo del dolor retrocular, de la cefalea, de las mialgias, de las artralgias, de la fiebre intensa, de las petequias, son manifestaciones sistémicas, si se dan cuenta, no son manifestaciones localizadas a alguna área específica, algún órgano o sistema, ¿verdad? Pues son algunos de los datos, doctora. La conjuntivitis es mucho más frecuente verla en el escenario de coronavirus más que en el escenario de dengue, ¿verdad? En el dengue es excepcional que yo tenga conjuntivitis, ¿verdad? Pero pues hay otras enfermedades que también tienen conjuntivitis, a diferencia de dengue virus. Pero en el escenario es importante también saber que en San Luis Potosí en este momento tenemos zona autóctona de dengue virus. Todavía no sabemos si Zika o chikungunya también lo vaya a hacer, que es posible que sí. Siendo el vector el mismo, es probable que pronto tengamos esa otra condición, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí es importante es manifestaciones sistémicas predominantes, muy probablemente dengue virus. Manifestaciones sistémicas, pero con una focalización predominante, más bien pensar en coronavirus o más adelante en dengue virus, perdón, en influenza o algún otro de los virus respiratorios también, ¿verdad? ¿Otra pregunta? Doctor, para el dengue, para el prurito, ¿qué se les puede dar de tratamiento? Sí, bien importante esta pregunta, gracias porque la hicieron. Es correcto, el paciente llega a tener un prurito tan intenso que no se le quita más de que con hidroxicina, ¿eh? Entonces, primero prueben algún antihistamínico de leve, si quieren la loratadina, el aftemisol, el flurinol. Si no se ve con eso, denle clorfenamina, la simple clorfenamina. Si no sirve la clorfenamina, ya como tercera línea de tratamiento del prurito es la hidroxicina, ¿eh? La hidroxicina, 25 miligramos 2 o 3 veces al día, dependiendo de las condiciones del paciente y de la edad, pudiéramos darla, evitarla por favor en las embarazadas. En las embarazadas lo único que podemos utilizar, y también en el paciente que tiene síntomas sistémicos y que el prurito no se le quita a pesar de la hidroxicina, pues entonces es la solución de calamina, ¿verdad? Que lamentablemente esa va a tener que comprar el paciente, pero no es tan cara como para que la consiga, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Yo quería agregar otra cosa con respecto a lo que nos toca como médicos de familiares, que sería también las medidas preventivas. Me parece también importante de la descacharrización, todos los trastes, todos los baldes, todas las llantas, todo lo que pueda tener esta agüita, incluso piletas. Y allá en mi estado, pues también se vio que hasta en las plantas se podía ver las larvas, y bueno, pues tener en consideración esas medidas preventivas. Muchas gracias por tu participación, Pablito. Es correcto. Y eso sí les toca hacerlo a ustedes, ¿eh? Ustedes van a ser líderes de opinión donde quiera que estén. Así sea en el Honorable Hospital General Zona número 1, en el Hospital General número 2, en el Honorable también, y por qué no el 2, el 50. Van a ser médicos de líderes de opinión. Y como líderes de opinión, las autoridades les van a hacer caso. Y es bien importante esto que acabas de decir, no nada más para dengue, también para paludismo, lo vamos a ver más adelante, también para chikungunya, para todas las enfermedades transmitidas por artrópodos, la descacharrización. Y créanmelo que tiene mucho más efectividad comunitaria la descacharrización que la fumigación, ¿verdad? Créanme que muchas de las veces a mí me da pavor pensar en que todo el mundo se siente feliz cuando llega los fumigadores con DDT o con algunos de las piretrinas o cualquiera otras de los mugreros que están haciendo cada vez el virus más resistente y contaminando el ambiente, dejando los productos tóxicos en el ambiente para muchas generaciones más adelante, y el virus se acostumbró a vivir ya con ellos, ¿verdad? Es mucho más efectivo, demostrado, la descacharrización que la fumigación. Y ahí sí ustedes como líderes de las comunidades, llámese San Pedro de los Ajuaros, llámese San Miguel Arcángel o llámese la mismísima zona metropolitana de San Luis Potosí, ustedes van a ser líderes de opinión que en donde lo más importante es eso, evitar que el mosquito se reproduzca en las casas de los pacientes. Recordar que la hembra, el mosquito que transmite el dengue virus tiene un hábitat que es muy restringido. Es decir, si yo quito todos los cacharros que encuentro en la zona urbana, muy probablemente esa zona urbana dejaremos de tener los reservorios que puedan perpetuar la enfermedad. Miren, las campañas que me tocó organizar cuando estaba en el primer nivel, en donde participaban activamente las escuelas, llegaban a las casas, claro, las que permitían que entraran la brigada de los niños, ¿verdad? Y los niños llegaron a documentar 100 reservorios en casas
donde había mosquitos, ¿verdad? Vemos que es bien importante su participación en este escenario, porque como líderes de opinión pueden sugerir también esto, y de hecho deben, en el mejor de los escenarios, coordinar esas actividades a fin de que ocurran las campañas masivas de descacharrización y que desde luego de la mano con las autoridades municipales, escolares y otras, religiosas inclusive, para evitar que esto se siga propagando, ¿sí? Gracias por tu participación, igual que de las otras preguntas interesantes, ¿sí? Bien, jóvenes, si ya no hay preguntas por la hora, ya no alcanzamos a ver lo de malaria, les propongo que mañana nos veamos de nuevo o si no el viernes corremos con los dos temas, ustedes me dicen. Sí, mañana está bien. Mañana, sí. Mañana 5 de la tarde, ¿está bien? Sí. ¿No hay problema? No, doctor, no. ¿No? ¿Quién estará bajo el yugo de la Clínica 2 para que no lo dejen conectarse mañana? Ahorita le checo eso y le mando, Bueno. ahorita le mando por mensajito el informe. Correcto. Bueno, muy bien. Pues entonces, si no hay más que comentar, jóvenes, nos vemos mañana a las 5 de la tarde para ver lo de malaria, ¿sí? Que tengan buena tarde y a estudiar dengue y a estudiar malaria, ¿sí? Sí. Hasta Gracias. mañana. Gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Gracias. Adiós a todos.